Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Espero que estén pasando bien. Y bueno, y ahora comenzamos una nueva materia, una nueva etapa en nuestros estudios. Y qué lindo es que ustedes puedan ir creciendo en esa gracia y en el conocimiento del Señor. Me gusta las palabras de Job cuando decía que en lo que no sabía indagué diligentemente para cerciorarme de lo que no sabía. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos realizar en nuestra vida cristiana es saber que nunca nos dejamos de capacitar. Así que esto es parte de, vamos a decir, como un detonador de todo lo que vos vas a tener que ir aprendiendo a lo largo del camino de la vida cristiana. Nunca dejamos de ser estudiantes, siempre vamos a seguir siendo estudiantes de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios. En la clase que vamos a comenzar en este día de hoy, por 3 clases, vamos a estar tomando la primera parte acerca de Dios. Cuando uno estudia en un seminario, la palabra para esto se llama teología, el estudio de Dios. Nosotros queremos ayudarle a cada uno de ustedes a que, o como objetivo de esta materia del tema de teología o del estudio del Señor, la idea no es llenar una cabeza de conocimiento, sino que tengas una percepción más profunda acerca de ese Dios personal, ¿no es cierto? Es la percepción más profunda acerca de un Dios paternal que nos ama como padres a hijos también, Y por supuesto lo hacemos a través de este libro, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia. Y la idea también es que en el conocimiento de esto va a haber nuevas bases para tu vida práctica, que es uno de los desafíos también del aprendizaje, de poder conocer un poco más a Dios. Y una influencia tremenda en la vida del cristiano acerca de tu relación y tu conocimiento de Dios va a ser un cambio sustancial de tu vida. Por eso es importante que vos puedas tener un conocimiento más profundo del Señor, no solo en la parte intelectual, emocional, sino también relacional con Dios. Cosas que vamos a ver en este tiempo tiene que ver con que Dios es real. Bueno, también vamos a estar viendo cómo sabemos que Dios existe, cómo se revela, cómo Dios se relaciona, la verdad acerca de Dios y acerca de cómo Dios también se relaciona con nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, cuando queremos hablar de teología o queremos hablar de Dios, no sé si usted, yo entiendo que a veces en una taza nosotros podemos poner agua y llenarla hasta el máximo. Ahora, ¿cómo haríamos para hacer entrar un océano como nuestro océano Atlántico dentro de una taza? Es un imposible. De la misma manera, cuando nosotros entramos a estudiar acerca de Dios, es un imposible llegar a captar la grandeza de Dios. Es como querer tratar de llenar este vaso con un océano. O sea, llenarlo puedo llenar, pero decir que todo el océano de Dios está dentro de esa persona o dentro de ese vaso es un imposible. Por eso te animo a que tengas la actitud correcta, la mente correcta para poder ir conociendo a Dios. No lo podemos encasillar en 3 o 4 dimensiones al Señor. Y eso es clave para que vos puedas comprender acerca de teología. El pastor Adrian Roger en una ocasión, él dijo unas sabias palabras, que el conocimiento de Dios lo puede llegar a tener un niño. Dice, como cuando uno se acerca
a las orillas del mar y puede juguetear o puede andar en ella y puede decir conozco el mar. Pero al mismo tiempo los grandes teólogos pueden profundizar tanto que nunca llegan a encontrar el fondo o lo amplio de este mar del Señor. Por eso te digo, es simple, pero también a la vez es tan profundo que ni el teólogo más conocedor de las Escrituras puede llegar a profundizar acerca de quién es Dios. Así que, bueno, te animo a que tu mente, tu corazón puedan estar abiertos. En la Biblia es el libro que Dios nos dio. En este libro Dios nos habla a sí mismo acerca de quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus valores, cómo es su amor. En este libro nosotros vamos a encontrar lo que Dios quiso a nosotros revelarnos acerca de su persona. Y por eso vamos a hacer el estudio del conocimiento de Dios a través de lo que sería la palabra de Dios. Es lo que Él quiso revelarnos y no tiene que ver con nuestra percepción o con nuestra percepción de Dios o con nuestro conocimiento efímero de Dios, sino que tiene que ver acerca de la palabra de Dios y el conocimiento acerca de Él. Dios nos invita a conocerlo a través de este libro. Dios nos trae el océano hacia nosotros. La palabra de Dios es como que Dios trae el conocimiento de Él hacia nosotros. Es un océano de entendimiento acerca de aquel que más nos ama. Mientras hablamos de Dios el día de hoy, nuestra oración, nuestro pedido es que en realidad no lo puedas ver a Dios como alguien lejano, sino que lo puedas ver a Dios como alguien tan personal y tan cercano que puede transformar tu vida. Así que esa es la idea de este estudio. No es hablar de Dios como de una cosa a la que se investiga, sino es hablar de una persona con la cual podemos aprender a relacionarnos. Así que bueno, eso es parte de lo que queremos hacer. Y a través de esto, nuestra oración es que vos puedas apreciar el poder y la grandeza de Dios y al mismo tiempo disfrutar de la presencia de Dios. Ese es el desafío. No es una teología que simplemente es para que vos puedas estudiarla al nivel intelectual, sino para que vos puedas disfrutar de su relación y admirar también la grandeza de Dios. Ese es el objetivo de esta materia, de la teología. Nuestra meta no es aprender más verdades, aunque lo vamos a hacer, y ese también va a ser un desafío. La idea de esto es llegar a conocer a Dios de una manera más poderosa y también más personal. Necesitamos tener dos expectativas cuando nos acercamos, o necesitamos acercarnos con dos actitudes. La primera es expectativa. ¿Qué voy a conocer de nuevo acerca de Dios? Y la segunda, con una actitud de humildad ante Dios, no encasillándolo en nuestros parámetros normales. Entonces necesitamos acercarnos con esos dos tipos de actitudes, con la expectativa de conocer algo más del Señor, pero al mismo tiempo con la actitud de humildad para comprender o admirarse de cuán grande es Él. Dios es tan grande y nuestra creencia en Él es tan importante que incluso el cambio más pequeño de nuestra perspectiva acerca de Dios y de cómo actúa va a transformar radicalmente nuestras vidas. Nuestras creencias acerca de Dios dan el curso a nuestra vida. Y esto es importante entenderlo. Lo que vos creas de Dios y lo que vos conozcas de Dios va a transformar radicalmente lo que es tu vida. Algunas personas viven en santidad por su conocimiento del Señor. Algunas personas se animan a hacer grandes cosas por su conocimiento del Señor y su relación personal con Él. Es allí cuando la fe empieza a crecer también en Dios. Por eso es importante que lo que vos conozcas de Dios va a ser algo que va a cambiar radicalmente tu vida. Ahora, Dios va a marcar el compás aún de nuestra vida moral y también da forma a la actitud
con la que nosotros hacemos frente a la vida. Miren, todo esto es increíble, ¿eh? O sea, lo que Dios va a hacer va a marcar tu paso moral. Y que te decía de la santidad, o sea, Él va a marcar ese paso. Tu conocimiento de Él va a marcar ese paso. Pero también, no solo eso, sino cómo vos vas a enfrentar la vida. Te doy un ejemplo para clarificar todo este asunto. Estamos viviendo en un tiempo difícil, este 2020. Problemas social, económico, de salud, político. Todos los problemas parece que están juntos en este año 2020. Ahora, cuando nosotros miramos al Señor y empezamos a conocer de su grandeza, que ni siquiera aún un cabello de nuestra cabeza se va a caer sin que el Señor permita. Aún 2 pajarillos, dice, son vendidos por una moneda, pero ninguno de ellos muere si el Señor no los permite. Cuando empezamos a conocer la grandeza del Señor y que todo está fríamente calculado en sus engranajes, eso nos da una tranquilidad, nos da una paz. Inclusive, cuando uno empieza a conocer el gran amor de Dios, encuentra la seguridad, la esperanza, las convicciones. Hay tantas cosas que conocemos y vamos conociendo acerca de Dios. En un momento San Agustín dijo estas palabras: si podés comprender completamente a Dios, entonces no es Dios. Y esta es una realidad de nuestra relación con Dios. Dios se revela en su palabra, pero se revela también personalmente, de acuerdo a lo que vos necesités conocer de Dios. Ahora, hay que tener una actitud suficientemente humilde para poder comprender o aceptar lo que Dios quiere revelarnos de Él a nuestra persona. Es importante tener esta actitud. Y cuando éramos niños, teníamos distintas preguntas acerca de Dios que tal vez la hemos dejado guardadas en un baúl y que ya nunca más las sacamos. Pero es bueno en esta materia de teología o del conocimiento de Dios que volvamos a sacar de ese baúl todas esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué aspecto tiene Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Qué tan grande es Él? Y en algún punto hemos perdido todas estas preguntas que nos hacíamos de niños. Son preguntas simples, pero al mismo tiempo son preguntas profundas. Si yo te tendría que preguntar, si cerrarías tus ojos y te tendría que preguntar, cuando te digo Dios, ¿qué imagen viene a tu mente? Está bueno eso, está buena esa pregunta. ¿Qué imagen se te viene a tu mente? ¿Se te viene la de Isaías? Alguien en un trono sentado, glorioso. Se te viene la de un Jesús pescador allí en el lago con las personas. ¿Qué imagen viene a tu mente cuando te digo Dios? Tal vez alguien anciano, no sé qué se produce en tu mente. Y quiero dejarte este desafío. ¿Qué imagen vos tenés de Dios? Inclusive preguntarle a otras personas qué imagen tienen de Dios. Y tomate ese momentito para volar en tu mente y que te hagas estas simples preguntas. ¿Cuán grande es Dios? A ver, ¿qué es lo que podrías decir? Si te preguntaría, ¿cuál es la forma de Dios? ¿Qué viene a tu mente? Entonces, a veces volvemos a preguntas simples que debemos responderla también en la medida que Dios se revela a nosotros acerca de su propia imagen. Y creo que una imagen no podría resumir quién es Dios, pero está bueno para poder empezar a hacer un ejercicio. Al examinar la existencia de Dios, vamos a ver en este tiempo acerca de 3 verdades claves que vamos a estudiar a lo largo de estas 3 semanas. Simplemente hoy yo te voy a compartir una de ellas. La primera es que Dios es real. Son 3 temas que vamos a tocar en el día de hoy. Es Dios es real. El segundo tema es cómo Dios se revela. Y el tercero, cómo Dios es relacional y se relaciona. Estas son las 3 cosas que vamos a ver en esta teología. La primera es acerca de que Dios es real. Dios no es un personaje de historia de cuento y de hadas, sino que es tan real como cualquiera de nosotros. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios existe? Es una buena pregunta para realizarnos. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Saben que hay argumentos que se llaman filosóficos acerca de la existencia de Dios. Lo filosófico son las personas que estudian las causas y las consecuencias. Entonces, a través de la filosofía también se llega
a un conocimiento existencial de Dios, porque todo tiene causas y consecuencias. Entonces, cuando miran las causas y las consecuencias, llegan a la percepción de la existencia de un Dios. A veces hay argumentos ontológicos que hacen el estudio del ser, algunos le llaman también metafísica, y en el estudio del ser, toda persona cree que hay una necesidad con la forma de Dios. Entonces, investigando el ser, el estudio de la persona, del ser humano, descubren que en todas las generaciones hubo un interés del hombre por el conocimiento de Dios, más allá de la cultura o forma que fueron trabajando la religiosidad. Pero toda persona en el estudio del ser también descubre que hay una existencia de Dios. Hay estudios teológicos, también estudios cósmicos que estudian acerca de cómo toda esta creación trae una influencia hacia la humanidad y que detrás de todo ello hay un creador. Si bien todos estos argumentos ayudan a creer en la existencia de Dios, todos ellos te llevan a un Dios lejano. No es casualidad, el 96% de la humanidad tiene la creencia de un ser superior existente. Solo el 4% se denomina que no cree que Dios exista, o que haya una superioridad al hombre. Pero el 96% cree en la existencia de alguien superior. Eso es una de las estadísticas. Ahora, cada una de estas cosas que la persona cree en Dios no necesariamente significa que te acerca a Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, ya pasamos por lo teológico, lo ontológico, cósmico, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da argumentos acerca de la existencia de Dios. Ustedes búsquenlo, no existe argumento de que Dios exista. Es más, la Biblia comienza diciendo en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios. O sea, cuando estamos hablando a través de la teología, da por base sentada la existencia real de Dios. No dedica tiempo a explicar la existencia de Dios. Dios es real, dice la Biblia. O sea, todo se basa y se centra a través de Él. Ahora, cuando estamos viendo todo esto, yo quiero presentarle 3 razones del por qué la existencia de Dios es real. Y esta es la que vamos a ir desarrollando. En primer lugar, si querés anotarlo, allí en tu carpeta, podemos ver la creatividad de Dios, en lo que Él hizo. En toda su creación podemos ver la creatividad de Dios. Génesis 1:1, que Él creó los cielos y la tierra. Y bueno, y allí te dejo 2 pasajes más. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Y Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Te leo un versículo, el Salmos 19, versículos 1 y 2. Esos son los que te voy a leer en este momento, pero sería bueno que vos afirmes este pensamiento leyendo los versículos que te mencioné anteriormente. La palabra de Dios dice en Salmos, capítulo 19, versículo 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro día la noticia, y una noche a la otra se lo hace saber. Así que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. No sé si tuviste la oportunidad de ir a algún lugar alejado de las ciudades, donde no hay luz eléctrica y donde las noches son súper claras y se puede ver y no hay nubes y se puede ver el cielo abierto. Es uno de los lugares más gloriosos y podés contemplar la inmensidad de Dios. Y te digo, y lo que sale de un cristiano en ese momento es una alabanza, una adoración de decir, cuán grande es Él. Como decía ese himno, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, puedo decir cuán grande es Él. Y cuán grande es nuestro Señor, ¿no es cierto? Esa es la idea de poder contemplar los cielos. Decía que podemos ver la creatividad. Una mujer astrónoma
ella dijo así estas palabras, y escuchen porque está muy bueno, dice así: un paseo en una nave espacial sería la manera de constatar un destello de la grandeza de Dios. Si viajaríamos a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, dice, al despegar pudimos desde nuestros sitios tener una vista clara de la Tierra. Un segundo más tarde la Tierra se veía como un balón. Y 2 segundos después pasamos por la Luna y le echamos un vistazo. 8 minutos y medio de viaje, llegaríamos hasta el Sol. La Tierra quedó ahora a 150 millones de kilómetros atrás, perdida en la oscuridad. 5 horas después dejamos nuestro sistema solar y la Tierra ya no se podría distinguir de los otros planetas y de las otras estrellas. Luego de 4 horas de viajes más a la velocidad de la luz, dimos vuelta en la estrella más cercana, el Alfa Centauro, y por casi 100.000 años hemos viajado a través de la Vía Láctea, nuestra propia galaxia. Luego viajamos otros 1,5 millones de años y podemos llegar a la gran nebulosa, esa nube de estrellas, dice, más distante de las otras 6 galaxias en la que los astrónomos llaman el grupo local. Este es un punto donde podríamos comparar nuestro viaje a uno realizado por una familia a través del campo, donde la hija de 5 años pregunta incluso antes de salir de su pueblo, ¿cuánto falta? Así es lo inmenso y lo vasto del espacio. Y podríamos viajar por lo menos 12 billones de años a la velocidad de la luz para llegar al área que ya no puede ser vista por los telescopios más grandes de la Tierra. ¿Y quién puede saber todo lo que hay aún después de lo que nuestros telescopios pueden ver? Isaías dice así en la palabra del Señor: Él ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos. ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Isaías capítulo 40, versículo 12 es el quien dice esto. Ahora, te decía, nosotros podemos contemplar la grandeza de Dios, la creatividad de Dios, y me sorprende porque Dios es tan amplio que no podría caber, como decía allí, en un vaso de agua. La creatividad del Señor al hacer que todas las cosas marchen de una forma perfecta. En segundo lugar, no solo la creatividad, podemos ver la huella digital de Dios a través de toda la historia de la humanidad. De un solo hombre, dice Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27, dice estas palabras: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de su territorio. Esto lo hizo Dios para que todos los hombres lo busquen, aunque sea a tienta y lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Tremenda palabra del apóstol Pablo, allí compartiendo cuando estaba en esta gran ciudad pagana. La historia es realmente la historia de Dios, aún mientras Él está esperando terminar la historia de la humanidad, el tiempo de la humanidad. Es bien evidente que Dios es el autor, director y principal personaje de la historia que llamamos la vida. Él es el centro, no somos nosotros, Está bueno esto entenderlo, porque muchas veces nosotros centralizamos en la persona, y la persona no es el centro. Somos tan pequeñitos en la inmensidad de todo este universo, pero el centro de todo esto es cómo Dios ha dejado marcado a través de la historia que Él sigue siendo el centro de la vida. Una psicóloga llamada Grace cita en una encuesta reciente en la que se pregunta ¿por qué la gente cree en Dios? Y la mayoría de la gente responde que cree en Dios. Entonces hace una segunda pregunta a esta mujer: ¿cree en un Dios que puede cambiar el curso de los eventos de la tierra? Y ahí la persona disiente y dice, no creemos eso. O sea, creen en un Dios lejano, pero no creen en un Dios que interviene. En Hechos capítulo 17, 26 y 27 nos recuerda el versículo que les leí antes,
que no hay nada ordinario acerca de Dios. Dios determina tanto el tiempo como los lugares para la historia del mundo. La otra vez escuchaba una canción que dice, Él tiene el mundo en sus manos, Él tiene todo bajo su poder. Él determinó el momento cuando esta tierra comenzó y también Él ya ha fijado el momento en que esta tierra va a terminar. Dios decidió cuándo el mundo tendría un nuevo comienzo, que es después del diluvio, y también cuándo Abraham iría a la tierra prometida, cuándo Moisés iba a ir a Egipto. Dios determinó cada uno de aquellos eventos del Antiguo Testamento. Y tenemos cientos de ejemplos para hablar acerca de eso. También Él determinó los líderes en los tiempos de injusticia. También Él lo tenía determinado. Cuando podríamos hablar de un Hitler, de un Mussolini, también puso hombres que en realidad construyeron la historia, como un Abraham Lincoln en Estados Unidos. Así que Dios puso los personajes correctos en los momentos correctos para hacer lo que Él estaba pensando. Y dice en el final de ese versículo, aquellos que lo busquen de una forma u otra, tal vez palpando, puedan encontrarlo al Señor. Así que de esto se trata la grandeza de nuestro Dios y la huella que Él dejó a través de este mundo. Recordá esto que es súper importante. Todo lo que gira en torno alrededor de Dios, no alrededor del ser humano. Creo que desde el principio el ser humano trató de hacer eso, pero nos damos cuenta cuán pequeños somos. Comenzando esta pandemia nos damos cuán frágiles somos la humanidad. Por eso es importante entender que la vida, la existencia, no se trata de nosotros, se trata de la huella de Dios en la humanidad. Y esto también habla de cuán real es Dios. No solo es real por su capacidad creativa de lo macro y lo micro, sino también que estamos hablando acerca de cuán grande es Dios en la huella que Él dejó por todo el mundo. No solo por lo que Él ya hizo, sino por todo lo que Él va a hacer. El Señor dejó una huella muy profunda. Bueno, en tercer lugar, podemos ver que Dios es real a través de las acciones que Dios muestra en nuestra vida. Y esta es una parte real. Tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Me gusta una historia que les voy a compartir, la de Reyes, capítulo 18, versículo 24, hasta el 39. Esa historia va a relatar, no la voy a leer por amor al tiempo, pero esa historia va a relatar la fantástica historia acerca de cómo Elías hace una gran conquista. Esto es una locura. En ese momento lo que va a suceder es que estaba lleno, el pueblo de Israel estaba lleno de profetas falsos, de gente que decía que tenía un Dios, pero era mentira. Entonces él hizo un gran desafío, y ese desafío fue que el que tenía la verdad, que descienda fuego del cielo y consuma el altar del sacrificio. Entonces estos hombres de Baal, los profetas de Baal, los falsos profetas, que estaban rodeando al rey y todo su séquito, empezaron a clamar, y a clamar una y otra vez. Dice que se cortaban sus cuerpos, gritaban, y dice que Elías se le burlaba, le decía, capaz que tu Dios está durmiendo, le decía a Elías, o capaz que se fue de vacaciones. Y ellos más gritaban, dice que eufóricamente gritaban y gritaban. Y yo quiero decirte algo, como dice alguien, nosotros no podemos sacar sangre de una cebolla. De la misma manera, los dioses falsos no pueden hacer milagros, solo el Dios verdadero. Entonces Elías reconstruyó ese altar, clamó a Dios, y Dios le respondió descendiendo fuego del cielo, no solo consumiendo el sacrificio, consumió la leña y consumió hasta el agua que había sido derramada sobre ese animal que iba a ser sacrificado. Ahora, no sé si te das cuenta, pero esto es algo tremendo, la experiencia de vida que tuvo en ese momento Moisés. Y en más, cuando Dios te dé la oportunidad de compartir la palabra, es importante compartir las historias. Saben que Jesús relató 47 historias en lo que serían los evangelios.
No sé por qué después Pedro y Pablo no usaron historias, pero Jesús sabía que las historias reales impactaban a la gente. Es más, cuando contamos las historias de la Biblia, impactan a la gente, porque la gente se siente identificada con las problemáticas que sucedían a estos grandes hombres de Dios. Pero ¿sabes qué? También empiezan a creer en un Dios poderoso, capaz de hacer grandes cosas, y empiezan a experimentar el gran Dios de la Biblia. Ese es el desafío grande, que nosotros podamos testimoniar de que Dios es real, que Dios no quedó encerrado en las páginas de la Biblia, sino que esas páginas de la Biblia simplemente es para que nosotros podemos desafiar nuestra fe y creer en un Dios poderoso que sigue haciendo las grandes cosas. Ese es el desafío. Cuando estaba pensando en Elías, él se veía como un pobre profeta, que él no podía hacer nada, sin embargo, Dios hizo grandes cosas a través de él. Quiero decirte algo, Dios trabaja en nuestra vida de una forma personal y clara. Esa es la realidad. Por eso podemos hablar acerca de que Dios es real, no solo por contemplar los cielos, que Dios es real, no solo porque podemos ver la huella en la historia de la humanidad, sino podemos decir que Dios es real por nuestra experiencia propia. Esto es una realidad, nuestra experiencia puede decir que Dios es poderoso, habiéndonos perdonado de nuestros pecados, sacado de transgresiones, o tal vez produciendo cosas impresionantes como salir de las adicciones o donde vos hayas estado. Y eso muestra el poder real de un Dios vivo. Entonces, cuando nosotros entramos en todo en la existencia real de Dios, alguien dijo así, muchos pueden negar ciertas cosas, pero tu testimonio nadie lo puede negar, es parte esencial o parte constructiva de tu vida. ¿Saben? Me llama la atención acerca de todo esto, que nosotros podemos compartir nuestro testimonio como una poderosa realidad de la existencia de Dios. Una de las cosas que nos pasa a todos los seres humanos, lo mismo que le pasó a Elías, un par de versículos después de haber hecho semejante milagro, de hacer llover y todo eso, un par de días después, lo podíamos ver a Elías miedoso, pensando que iba a morir a manos de una mujer. Entonces, fácilmente nos olvidamos de cuán grande es Dios y de cuánto es su poder. Y creo que es un buen tiempo para que, ya que estamos terminando, vos puedas ver las maravillas de Dios y lo real de Dios en la existencia de tu persona, en la existencia de tu vida, en la relación con Él, las cosas que ha hecho con tu vida. Por eso es importante que nosotros tenemos un testimonio poderoso de que Dios es real, lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Y eso es lo poderoso, querido amigo, querida amiga que estás del otro lado. Muchas veces caemos presa de vivir en los detalles del diario vivir, ¿no es cierto? En los problemas tan simples, nos ahogamos en esas dudas. Y la fe crece cuando tomamos el tiempo para recordar ya lo que Dios hizo a través de nuestras vidas. Y que ese mismo Dios que hizo es el mismo Dios que hace y hará todavía en nuestras vidas. Quería cerrar en este momento para que podamos tener una vista más cercana de las cosas. ¿Qué aspecto tiene Dios? Bueno, te dejo algunos pasajes. San Juan capítulo 1, verso 18, dice que Dios es espíritu, léelo allí. Salmo 139, 7 al 12 y Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es un Dios invisible. En algún momento se reveló con alguna figura para que nosotros también podamos entenderlo. Pero Juan capítulo 1, 18, Colosenses 1, 15, Hebreos 11, 27. Dice también que Dios es invisible, pero asumimos naturalmente cuando escuchamos las frases, todos fuimos hechos a su imagen, queremos a veces pensar que Dios tiene la imagen de un ser humano, que tiene dos piernas, brazos. Sin embargo, este pensamiento no es real. Cuando la Biblia habla de los brazos fuertes de Dios y sus alas protectoras, no se refiere a descripciones literales, sino figurativas, para que nosotros podamos entender
acerca de cómo Dios obra y cómo Dios se relaciona con nosotros. Cuando habla de sus alas, de sus brazos, de sus manos, son expresiones figurativas para que nosotros podamos tener conocimiento, conciencia de cuán grande es Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros. Querido amigo, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Me gustaría terminar orando por tu vida. Profundizá estos versículos, léelos, meditalos, afianzalos en tu corazón. Cuando leas la palabra, trata de buscar la revelación de quién es Dios, su carácter, su forma, sus valores. Por eso te animo a que en este tiempo dediques ese tiempo al conocimiento del Señor. Cuando leas un pasaje nuevo, abre tus ojos acerca de decirle al Señor, quiero conocerte un poquito más, Señor, a través de tu palabra. Cerramos con una oración. Padre del cielo, en este tiempo quiero orar por cada uno de los alumnos que está tomando estas clases. Pido tu bendición sobre su vida, que la iluminación de tu Santo Espíritu les pueda rodear para que puedan ver nuevas cosas acerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te esperamos la próxima clase, la semana que viene.